un salam aleikum, dicen para todos los tatas, dicen tataíta, dicen yayi, dicen gueyo. Dice que Sambiampungo, dicen cutare, dicen todos los diames de agüe. Dice pa' que cuende, dicen cheche, dicen la encila. Dicen cariajo, aquiaco, quiaco, dicen androla, dicen cunalombo, dicen mamá cubelango. Ya pa' femba en toto, mamá cubelango. Ya pa' cuenda, dicen remolino. Dice ya pa' cuenda, dice lo propio, dice lucancasi, dicen candiampembe, dice lo propio, dicen calunga. Dicen cariajo, dicen pa' sucular, dicen loncombo, dicen pa' que cuende, dicen cheche. Dicen piango, piango, dice abue, dice androla, dicen cunalombo, mamá cubelango. Cuenda ñoca, vititi di longo talanquera, tata chichi. Dicen Sara, dicen tamba tilanga. Dice pa' que cuende, dicen como muenda, dicen lumba chechi. Dicen como ñoca, dicen no dejan, dicen rastro. Dicen cariajo da bonda, dicen con lo propio, dicen ganga, dicen tulumana. Dicen pa' que su cule, dicen un combo, dicen de todo mundele, de todo, todo muana. Dicen de todo, dicen guatoco. Dicen cariajo, dicen va, dicen como dicen piango, piango, dicen lo encila. Dicen ya ataca en bonda, dicen con lo propio, dicen lemba, dicen con lo propio, dicen tango, dicen con lo propio, dicen en zulo, dicen con lo propio, dicen cele, en kele, dicen cariajo. Dice ya para, dicen lo licencia, dicen ton fumbe que cuenta, dicen ganga, dicen tulumana. Dice pa que urie, dicen los mundeles, dicen pa que urie, dicen los muana. Dice que son, dicen burucutela, dice que no cuentan, dicen chechi. Dicen cariajo, dicen, yo dicen para los tíos, dicen una cosa, dicen que andan, dicen solo, dicen paga, dicen ellos. Dicen aprende, dicen cribiría, dicen después, dicen tu manda. Dicen amigos, dicen son los propios, dicen enemigos, dicen hijo. Dicen ten cuidado, dicen amigos, dicen tuyo, dicen que está, dicen lo traicionando, dicen con los propios, dicen saya, dicen tuyo. Dicen cariajo, dicen como dicen un cosa. Dice, ellos están dando, dicen un bititi, dicen to en combo, dicen pa' que dicen cuende, dicen chichi. Dicen eso, dicen muana, dicen son cosas, dicen malas. Dicen que ya va, dicen aurear, dicen como dicen lo propio, dicen tanda. Dice que va a aurear, dicen lo propio, dicen lucancasi, lo propio, dicen candiampembe, dicen lo propio, dicen doquen cariajo. Dice taquen bonda, dicen como dicen que funca dicen cariajo. Dice que ya dice Bacuenda, dice Quindambo, quienes dicen Quindembo, dicen Cariajo. Dice que va a Uriah, dice Lucamba, Luca, Lucamba. Dicen Cariajo, como dicen Londoquita, dicen Lontoto. Dice Marrayo, Parta, Criumba de Loyo. Como dicen paso a paso, dicen llega lejos, dicen si te apura, dicen hijo, dicen no llega. Dice tanto da, dicen látigos, dicen Congo, dicen rompe. Dicen cariajo, dicen con medio metro, dicen pantalón, dicen camisa. Dicen palo seco, dicen está parado, dicen vamos a ver, dicen quién lo tumba. Como dicen, cuando Dios dicen suena, dicen porque algo dicen trae. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde el gangulero ha realizado infinidades de trabajo a través de un año y 2 meses, con 200.000 personas que han visto ya estos programas. Es menos cierto que la realidad vivida a través de todos estos trabajos le ha dado a ustedes la perspectiva y la claridad, sobre todo, de estas manifestaciones o estos ritos de las reglas conga del Palo Monte o Palo Mayombe. La realidad es que al realizar cualquier tipo de trabajo de esta índole, nos remontamos a cientos de años y podemos observar que todos aquellos trabajos que ustedes han podido ver son sacados de la cartilla del Tata Iraca. No es menos cierto que a través del tiempo la nebulosa sigue entre muchos de ustedes por falta de conocimiento que siguen teniendo. Hoy en día hemos podido enseñar a ustedes mucho más de estos programas, de estos videos, y demostrado no solo en videos, sino en diapositivas, en fotografías. De esta forma, hacemos un recuento
de todos aquellos trabajos que hemos hecho o de algunos trabajos que hemos hecho, porque estos no son todos, y podemos demostrar y recordar muchos de ellos que vimos y que no hemos visto más. Es cierto que es importante ver para poder tener aquel conocimiento que deseamos para así mantener, como decimos, la enseñanza en todo su esplendor. De esta manera nos mantenemos al corriente de todas estas manifestaciones, logrando así obtener el mayor resultado, sobre todo cuando aclaramos nuestros puntos que hemos tenido perdidos a pesar de que hemos visto estos programas. No cabe duda alguna de que el Tati Iraca, Osvaldo Sesti, ha podido enseñar a ustedes un sinfín de programas que muchos de ellos han llevado el éxito a muchas personas y han podido, de un modo o de otro, obtener mayores resultados basados en el tiempo que estuvieron sin aprender. Por X razón, porque su padrino está peleado con usted está peleado con su padrino, no debe ser, pero sucede. Porque su padrino cayó preso, porque su padrino se mudó y no se sabe dónde está, porque su padrino se convirtió en un drogadicto, o porque su padrino hacía cosas que estaban indebidas, o porque su padrino no sabía lo que hacía y fue castigado por sus propios fundamentos, llevado a chocia a la justicia. Esto se ve mucho, sobre todo aquí en los Estados Unidos y quizás en otros países donde esta religión ha llegado a cortarse tanto que carece muchas veces de los poderes que son necesarios en ella, creando así una forma primitiva que va a estar alejada de ustedes porque sus padrinos carecen de esos conocimientos y que ahora en esta gran oportunidad que ustedes han tenido en ver todos estos programas o, o videos, nos podemos dar cuenta la realidad cierta sobre esta religión, los eslabones que han estado perdidos y que hemos podido recuperar, no del todo, porque sí seguimos o sigue habiendo muchos tabú en esta religión, cosas que no podemos poner por convicción religiosa, pero sí hemos podido enseñar muchos programas que han dado, como decimos, aquella fuerza necesaria que teníamos que tener, por lo menos para tener nuestra enganga, saber conducirnos con la enganga y poder trabajar en ella. Todos sabemos que cuando hacemos el acto sexual no podemos por ninguna razón ir a hacer brujería, porque tenemos que tener un día para limpiarnos de esos pecados que hemos tenido alante de estos fundamentos. En primera, se afloja la enganga. En segunda, la enganga lo afloja usted. Muchos paleros se han mantenido en problemas porque esta religión perjudica al hombre en sus funciones sexuales. Con esto queremos decir que por eso nosotros mantenemos siempre nuestra enganga cubierta y solo molestamos a estos espíritus cuando realmente lo necesitamos. Con la mujer sucede lo mismo. Estos espíritus, como lo hemos dicho anteriormente, pueden enamorarse de su propia mujer, hacer el acto sexual con ella y traer consecuencias funestas a sus interiores. Cuando pasamos a un cuarto, un munanzo congo,
tenemos que hacerlo con la educación que corresponde pasar a ese Munanzo Congo, a ese cuarto de consagración. La mujer tiene que estar cubierta con un pantalón, tiene que tener el pelo recogido, no puede estar pintada. No podemos llegar a la casa del padrino como si fuéramos una tano. La mujer no puede llegar como si fuera una mujer de la vida al Munanzo Congo. Al Munanzo Congo, donde se encuentra la enganga, no se echa perfume para entrar al Munanzo Congo. Las engangas no están donde usted hace el acto sexual. Las engangas tienen que estar separadas. Aquellos que no tienen patio tienen que tenerla en un sitio separado del cuarto donde hacen el acto sexual con su mujer. Las engangas se celan hasta de su propia esposa. Por eso siempre tenemos que tener separado la enganga de nuestra vida cotidiana, ya que nos puede traer consecuencias que nos pueden estar perturbando y nosotros no saber qué es, simplemente pensando que nos están echando brujería o que tenemos ciertos enemigos que nos están echando algo, pero en realidad es su propia enganga que está perturbándolo para que usted tome la rienda de ella y no vaya, como decimos, a incumplir adelante de estos espíritus. Las engangas se alimentan con chamba. Chamba es un beberaje especial que beben los vivos y los muertos y que todos los Munanzos Congo deben tenerlo. La chamba se utiliza para brindarle a los tatas que vienen, porque existen muchos tatas que le pueden pedir la chamba para beberla, porque hay paleros o tatas o padres ganga que le gustan la chamba. La chamba, cuando está bien hecha, se sopla cuando hay discusión y esto produce tos y produce estornudos donde rápidamente termina la discusión, ya que existen en muchos Munanzos Congo o puede existir ciertas discusiones de acuerdo a los conocimientos que tienen otras personas y que tienen controversia con otros que saben. Esta religión en Cuba, muchos se mantienen callados. Esta religión no es para pregonar, esta religión no es para decir yo soy tata, yo soy padre en ganga, yo mando muertos, yo hago esto, eso no se hace. Los que son paleros se mantienen callados. Yo mismo no hablo nada de religión con el que no es de religioso, y si es religioso y me lo pregunta, pues lo converso. Si no, no estoy diciendo de que si yo soy el Tata Iraca Batalla Mundo y que sea, si a mí sí me roncan los berocos y que yo soy aquel que tiene todos esos trabajos en el enseñado y que no estoy en nada de eso. El que es religioso, es raro de que yo converse con él algo de religión. Y no presumo en ningún momento de que soy religioso. Al contrario, me hago el que no soy nada para ver el cuento que me pueden hacer. Muchos son religiosos, me respetan como religioso, pero yo no presumo de lo que soy. Cuando usted ve una persona que está alardeando de que es religioso, que él es palero, que él manda muertos, que él mata gente, que él hace esto, que hace lo otro, ese es un charlatán. Cuando usted vea que un palero habla por atrás de otra persona, ese es un charlatán. Los paleros se conservan como hombres, manteniendo una forma que no debe ser pisoteada por nadie. Debe ser el hombre sobre todas las cosas y no estar en chisme ni enredo con ningún otro. Esto es importante en la religión. Los hombres se comportan como hombres porque existen mujeres que son muchas veces más hombres que los propios hombres porque se comportan como mujeres, no entran en chisme, no entran en enredo y se mantienen, si son religiosas, en esta religión correctamente. Esto le da la oportunidad a ella
de que sea considerada entre los propios ganguleros mayumberos y pueda en un futuro tener aquel apoyo de sus propios ahijados o el apoyo de su propio tata, al cual comparte un Munanzo Congo. No se puede estar de hablador, no se puede estar de sinvergüenza, porque si está de sinvergüenza, usted es un sinvergüenza y un hablador y un charlatán y un chapalero y un bembetero. Los hombres no entran en eso. Esta es una religión neta para hombres. La mujer tiene un segundo término en ella porque tiene periodo y a la vista de los espíritus ella es débil. O sea que cuando se hace un trabajo de los tatas, usted va a hacer un trabajo fuerte, las yayas tienen que salir del Munanzo Congo, no pueden estar dentro de ellos. Las engangas, su fortaleza se va creando con el paso de los años y no se hace una enganga y de hoy para mañana esa enganga es la bárbara. Eso no es así. En la vida de religioso, las complicaciones en esta religión son tan graves y tienen tantas consecuencias que muchas personas abandonan esta religión porque dicen, yo he escuchado decir unas personas que tienen enganga que su enganga le está pidiendo a su hijo. Eso es una pura mentira. Las engangas no piden hijo de nadie. La mujer se siente con temor de esos fundamentos o de esa brujería y empieza a crear cosas, a inventar cosas que no existen. Las engangas, tengan en cuenta esto, que protegen a todos los que viven en el Munanzo Congo, aún sin estar rayados. Las engangas cuidan de la hechicería o brujería que puede mandar otro bangulero o otro brujo que puede mandar ciertos espíritus. La enganga trata de quitarlo sobre todas las cosas. No podemos hacer una guerra si no amarramos la mambasiré las cuatro esquinas. Tenemos que amarrar las cuatro esquinas para nosotros poder ejecutar una huanga o una guerra con cualquier religioso. En este mundo complicado, donde los celos religiosos están presentes en aquellos que conocen menos sobre esta religión, trae consecuencias catastróficas, porque a pesar de que una persona no sepa hacer una buena huanga o brujería o un buen bilongo, una buena brujería, solo el mal pensamiento que tiene esa persona encima de otro le puede acarrear problemas. Muchas maldiciones a muchas personas le surten efecto. Muchas personas maldicen a otras personas simplemente por el hecho de maldecir y por el hecho de desearle un mal a otra persona. Nosotros no debemos maldecir a nadie. Nosotros ayudamos a las personas cuando está en la oportunidad de nosotros, damos un consejo y realizamos una ceremonia o mandamos un baño de despojo o hacemos una obra para aliviar o para quitar cualquier cosa mala que tenga esa persona en la vida de él o de ella o de ese niño o de cualquier otra persona. Los banguleros se dedican a hacerles bien. Cuando usted se raya, lo primero que le va a decir su padrino es que no se dedique a hacerles mal. Ahora usted se quiere dedicar a hacerles mal porque usted puede trabajar las dos fuerzas y ya va a ser eso una cuestión de usted. Yo, particularmente, yo trabajo las dos fuerzas. Lo mismo realizo un buen trabajo que realizo un mal trabajo. Lo mismo hago un trabajo con una cruz que lo hago con dos tarros. Así trabaja esta religión. Muchos, a pesar de que están dentro de estas manifestaciones, quieren cada vez aprender más
pero se encuentran las limitaciones de los Munanzos Congo, donde no te transmiten la enseñanza simplemente para que usted tenga que estar toda una vida precisando de ese padrino. Cuando es un verdadero padrino, ese padrino le enseña a usted lo que él ha ido aprendiendo. Claro que el padrino no se lo va a enseñar todo, pero si usted es un buen ahijado, posiblemente le enseñe muchas cosas. Lo que hemos hablado, que los principales, los que tienen los oficios en los fundamentos de Nganga, es el mayordomo, el guanganquizo, el mayordomo, el que cuida la Nganga, el baconfula, aquel que arrea con la Nganga, el talanquera, aquel que habla mejor el dialecto y se pone en la puerta para dejar entrar o no dejar entrar a la persona que viene, que dice que es palero, para dejarlo entrar y preguntarle. Y están los mandaderos, aquellos que hace que los mandan a echar brujería o a hacer o a llevar mazango o a buscar hierba, o todo eso tiene sus derechos que son pagados por el padrino a estos oficios de Nganga. O sea, que cuando usted vote una brujería de su padrino le tiene que dar un derecho a usted. Si usted va a buscar hierba, si usted va a buscar hierbas aromáticas, usted tiene que pagarle, le tienen que dar un derecho por usted buscarle esas hierbas aromáticas. Si usted va a buscar un palo, si usted va a buscar cualquier cosa, usted hay que pagarle derecho en estas artes. Digo y comento todo eso porque hay padrinos que pueden estar utilizándolo y no darle ni un kilo de lo que ellos están ganando. Esta religión hay que cobrarla. El hecho de que yo no la cobre en estos momentos no es el hecho que no se cobra. Hay que cobrar todo lo que se hace en esta religión, porque si no usted se lleva el arrastre. Usted cobra y le paga a los espíritus. Se lo paga en vela, se lo paga en tabaco, en aguardiente, en malafo o en un ensusu, o simplemente hay paleros que se cortan y dan hasta su propia menga. Casi siempre lo hacen los ganguleros no cristianos. Después de escuchar por 1 año y 2 meses todos estos trabajos que hemos presentado, al cual le estamos enseñando algunas diapositivas, ya que no han sido todos los trabajos, pero sí hemos escogido unos cuantos para que ustedes puedan, de un modo o de otro, captar más claro lo que es esta religión y nosotros tener el tiempo de hablar un poco más de ustedes y a la vez tener un descanso de todos estos trabajos que hemos presentado, que creo haberme merecido cierto descanso, ya que he estado trabajando por 1 año y 2 meses con 201.000 personas que lo han visto. Creo haber podido encaminar a muchas personas y sé que muchos de ustedes están agradecidos, al cual yo le mando un salam aleikum de Cunanchila de corazón. Como hemos dicho, los hombres no son chismosos, los hombres no hablan por atrás de las personas, los hombres hablan alante de la persona y no están con chisme ni enredos. Eso se lo dejamos para algunas mujeres, ya que algunas mujeres son más mujeres que los propios hombres. Willy yo dicen ganga, cariajo, dice taquembonda, dicen tata iraca, dice batalla mundo, cariajo de munda placa, dice acá funda, dicen que le cuna manguaco. Dice ya kunana fulumba endime ya le que cuana ya coca ya solimba duramamba. Ya está que en Sara, dice como dicen en tan batilanga, cariajo. Dice yo está, dicen como dicen los contentos. Dicen cariajo, dicen porque en Sara, dicen cheche, dicen bacheche. Dicen cariajo, dice Uria, dicen los mundeles, dicen que son, dicen burcutela.
Dice Uria, dice Cariajo, dice son mundeles que son guariguari. Dice Uria, dicen Cariajo, dicen lo propio, dicen como dicen Lembo. Dice lo propio, dice Tanda, dicen Cariajo, dicen Uria, dicen Undokin Yaya. Dice Jehová, dice lo manda, dicen Cariajo. Dicen como dicen Remolino, dicen Coja. Dice que lo propio dicen Lucancasi, dicen Uria, dicen Cheche, dicen Bachechi. Que son, dice los mundeles, dicen Guariguari. Dice que son, dicen unos mundeles, dicen como dicen que son, dicen los burcutela. Dice Marrayo, dicen Pata, dicen los criumba de los yo. Dice Agüe, dicen son Agüe, dicen Cariajo. Dice mañana, dicen son mañana. Dicen si te apura, dicen hijo, dicen no llega. Dicen prende, dicen después, dicen tu manda. Dicen palo seco, dicen está parado. Dice vamos a ver, dicen quién lo tumba. Dice trampa, dicen cucaracha, dicen coge, dicen los ratón. Dicen Cariajo, dicen tanto A, dicen látigo, dicen Congo, dicen hasta que rompe, dicen hijo. Dicen Mayimbe, dicen vuela, dicen no vuela nada. Dicen Mayimbe, dicen vuela, dicen no vuela nada. Dice Yoda, dicen Bioco, dicen a lo lejos, dicen están ensarando, dicen Fumbe, dicen bueno, dicen Fumbe malo, dicen Cariajo, dicen Ucasa, dicen Neguano. Dicen yo soy, dicen Luiraca, dicen Batalla Mundo. Dicen hijo, dicen quién besen, dicen los batallas. Dicen Cariajo, dicen yo pregunta, dicen hijo.